Bueno, pues vamos a continuar con la lectura del libro de Romanos. Pues es que cualquiera puede traer esas cosas, el virus que anda. Empezamos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Bendecimos a Abraham, confiados en la promesa que Dios le dio a Abraham. Al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Entonces estamos en el libro de Romanos. Le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo que nos abra el entendimiento para comprender su palabra conforme a sus planes. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el libro de Romanos no pretende agregar nuevas cosas al Evangelio de Jesucristo, sino a reencauzar la doctrina o la creencia, a reforzar la fe. Llegamos a la conclusión de que la carta a Romanos se envía a cristianos que ya estaban en Roma. O sea, parece contradictorio, pero hay que tener en cuenta los eventos que pasaron después de la crucifixión de Jesús. La dispersión de las naciones, por una parte, de la dispersión del pueblo de Israel por parte de los romanos, cuando destruyen el tercer templo. Entonces, la tradición que tenían los romanos en su dominio militar era, por una parte, negociar con la nación que estaba sometida. Permitían que ellos escogieran a sus gobernantes, que tuvieran su religión y fueran tributarios. Aliados también en situaciones de guerra, pero también les apoyaban con tecnología, con conocimiento, de medicina, o sea, eran entre un imperio que sometía y que al mismo tiempo ayudaba a los que se aliaban con ellos, pero había un tributo de por medio. Jesús no se opone al tributo que hacían los judíos hacia los romanos. Cuando está en el juicio, Jesús reconoce que su reino no es de este mundo, que él tiene realeza, pero su reino no pertenece a este mundo. Entonces, la religión romana sí permitía la posibilidad de que los dioses tuvieran hijos, tuvieran relaciones con los seres humanos y tuvieran hijos. Entonces eso refuerza la idea de que Jesús sí es hijo de Dios para los romanos. Ellos sí lo aceptan porque lo ven como algo normal, lo mismo que los griegos. Entonces ya después en la dispersión del pueblo de Israel, los romanos tenían la costumbre de destruir al pueblo, someterlos en esclavitud y llevárselos a diferentes provincias con la intención de que se integraran a la civilización romana y olvidaran sus raíces. Pero en este caso lo que ellos hicieron fue desperdigar las ideas de Jesucristo, la filosofía de Jesucristo, la forma de relacionarse con Dios que tenía Jesús. O sea, ellos en vez de tratar de mitigar
Las ideas de Jesucristo lo que hicieron fue desparramarlas por todo el imperio. Entonces la iglesia romana está compuesta por romanos que venían del paganismo y por judíos que venían bueno, parece redundante, pero venían del judaísmo. O sea, nos podemos referir a los judíos como una religión o como un pueblo. Bueno, de hecho, la tribu es la tribu de Judá. Hay todavía 11 tribus. Genéricamente se les conoce como judíos, a todos ellos. Incluso hay referencias que dicen que no todos los judíos son israelitas. Entonces ahí ya viene dentro de la evolución de la iglesia, o dentro de la evolución del cristianismo, vienen separaciones. Entonces, de una u otra forma se empieza a diluir el mensaje de Jesús, y el libro de Romanos lo que trata de hacer es redireccionar la creencia y aclara algunas situaciones relacionadas con la fe, así como ahorita muchos creen que se puede perder la salvación, perdón, y otros creen que se puede tener más fe y cosas por el estilo, cosas que se manejan en el Antiguo Testamento y que se tratan de meter en el Nuevo Testamento. Jesús dice en unas partes, le preguntan por qué Dios no escucha las oraciones, y Jesús dice, lo que pasa es que ustedes piden para sus placeres, piden para sus deleites. O sea, está aclarando que Dios sí escucha, pero no a todos los que escucha les hace caso. Entonces, en días pasados yo dije que yo no tenía la fórmula para poder asegurar algún milagro. Mi hermano me dijo, no, es que ahí la Biblia dice que si pides en oración creyendo lo recibirás. Bueno, ya analizando lo que significa creer implica un cambio. Pedirle a Dios creyendo que Él puede, pero también al creer en Él debemos creer que Él existe, que Él es verdadero y que Él ha dado indicaciones de lo que a Él le gusta. Entonces, ya Pablo viene a decir que nosotros debemos ser como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, en ese sacrificio vivo, agradable a Dios, es donde viene el cambio. Cuando empezamos a creer que Dios existe, que Dios puede, entonces empezamos a cambiar. Empezamos a ver a Dios como el proveedor, como el solucionador, como el que nos puede dar, como el que nos puede quitar, y entonces tratamos de agradarlo, así como dice en la Biblia, tratemos de agradar a Dios como el soldado trata de agradar al capitán. Arrastrados hasta decir ya no. Yo en algún tiempo fui militar y sé a lo que se refiere Pablo. Estar al pendiente de lo que se necesita en ese momento, estar al pendiente de lo que se va a necesitar al futuro. Hacer a un lado las cosas de uno para que el jefe esté bien, el jefe esté cómodo, vamos a tratar de adelantarnos a las necesidades y tratar de hacer lo necesario para que el jefe esté contento, así de fácil. Entonces, en ese tratar de hacer para que el jefe esté contento es donde viene el sacrificio. Vamos a continuar con la lectura, en el capítulo 8, versículo 28. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, bueno, aquí es lo que les estaba diciendo. Debemos confiar en Dios. En el momento en que empezamos a confiar en Él, empezamos a cambiar. Empezamos a dejar de ser lo que antes éramos, y poco a poco nos vamos transformando con la ayuda de Él y conforme a sus planes. Esto es muy importante porque hay muchas personas que hacen creer que la salvación se puede perder. Sí hay un momento en el que se puede perder, pero eso ya corresponde al Apocalipsis, donde ahí dice que ni los idólatras, los alcohólicos, los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, y no me acuerdo qué otras cosas, más bien una listota, no entrarán al reino de Dios. Raperos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta al momento de leer las cartas que estamos en el periodo de la salvación por gracia. Ya cuando venga el Apocalipsis va a ser sangre por sangre, bueno, piel por piel, como dice en el libro de Job. Entonces hay una aparente contradicción, pero esa contradicción se debe a que no se toman en cuenta los contextos. La elección de Israel es el capítulo 9. Romanos capítulo 9, la elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, se está refiriendo a otros judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí hay que aclarar un detallito. La bronca que tienen ahorita los judíos y los palestinos viene desde este momento, porque uno era el primogénito, pero vendió su primogenitura
Y aparte Jacob también tomó las promesas, perdón, tomó las bendiciones para así engañando a su padre. Entonces, aquí ya Dios está aclarando de que él amó a Jacob y a Esaú aborrecía. El hecho de que él aborreciera a alguien no quiere decir que no lo ame, sino que prefiere trabajar con alguien que trabajar con otra persona. En este caso, Dios escogió a Jacob y, como dice la palabra, a Esaú aborrecí. Entonces, ahorita ellos se están peleando por la primogenitura y por las herencias, y para ellos es muy importante quién es el primogénito. Tiene mucha responsabilidad, tiene mucho favoritismo, tiene mucha autoridad. Entonces, es la bronca que traen ahorita ellos. Israel, Palestina, y al rato se van a unir los árabes también. Porque tengo entendido que el muro de los lamentos está en el lado de Jerusalén, que es controlado por los judíos. Pero la otra parte del templo está en el lado musulmán, donde están los árabes. Y tengo entendido que ahí tienen una mezquita. Entonces, para construir el tercer templo hay que hacer a un lado de esa mezquita y... vaya, pues están rodeados. Por un lado están los palestinos y por el otro lado están los árabes. Pero bueno, esa es una situación que va a dar lugar a la llegada del anticristo, el cual va a poner en paz a todos. Se va a construir el tercer templo, pero este templo es construido por Satanás, no es construido por Dios. Bueno, esas ya son cosas del Apocalipsis que a nosotros como cristianos, confiando en la sangre de Cristo, no nos va a tocar vivir. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí hay un detallito muy importante que a nosotros como cristianos nos corresponde. Si nosotros nos metemos en la brecha, como dice en el Antiguo Testamento, cambiamos nuestra forma de ser creyendo en las promesas de Dios, ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo, entonces podemos decirle a Dios que toque a las demás personas, y Dios, estoy seguro de que los va a tocar y los va a salvar. El problema es que para que uno deje de ser como es, se necesita el amor de Dios. Se necesita el amor de Dios para poder orar por los enemigos, poder orar por las personas que odiamos, poder orar por las personas que nos han hecho daño. Nosotros podemos tener un amor, pero ese amor es limitado. Se limita a las personas que nos agradan. Pero el amor de Dios es incondicional y es para todos. Entonces, si no tenemos el amor de Dios en nosotros, vamos a fracasar. Lo vamos a intentar y vamos a fracasar, pero si el amor de Dios está en nosotros, entonces estamos confiados en que nuestro cambio va a tener frutos. Aquí ya siento yo la necesidad de dejar de ser lobo y empezar a ser pastor. Recordemos que el pastor muere por las ovejas. Es decir, yo tendría que olvidar mis sueños de casarme, de tener casa, de tener carros, de andar viajando. Tendría que olvidarme de todo eso. Y enfocarme completamente en las cosas de Dios. Esa sería una forma de morir por las ovejas. Déjame intervenir un poco. Que aun cuando no tuvieras el deseo de ser pastor, el hacer eso, el renunciar a los deseos, ¿verdad? Porque igual, tú porque quieres ser pastor y yo no quiero ser pastor, no me llama la atención ser pastor. Y no me opondría. Si Dios Padre quiere que yo algún día sea pastor, pues aunque me oponga, va a hacerse lo que Él dice. Pero que yo diga, no, si es que yo quiero, no. Yo sé que me falta mucho conocimiento y pues todavía ando en el pecado.
trato de menos, cada vez es menos. Cada vez batallo menos para no incurrir en lo que yo hacía a diario. Quisiera o no quisiera, a la borrachera. Y ahora pues no es tan fuerte esa... Sí, incluso ya ni me agradan mis amigos, los que yo consideraba amigos, con los que yo me juntaba a emborrachar. Ya no, yo les saco la vuelta, no voy por otra cuadra, porque ya no. Y a veces que me agarran la boca de jarro, ¿qué onda? Vente, profe. Digo, sí, ahorita doy la vuelta. Y no voy. Estoy con la no, y no. O sea, ya más fuerte, él no. Que déjame voy a ver qué onda. Pues ya sé que va a haber borrachera, me van a robar, me van a insultar, me van a golpear a lo mejor. No, pero un tiempo atrás eso no importaba. No le hace que me golpeen, no le hace que me ofendan, no le hace que se burlen de mí. Ya voy. Y gracias a Dios y a esas malas personas que entendí que no tengo nada que andar haciendo ahí. ¿Cuántos no se han matado ahí en la borrachera que son amigos, empiezan tomando como amigos y terminan matando uno al otro? Eso hasta familiares. Nomás está de que estén ahí las cervezas y empiezan a desconocerse entre sí y empiezan a alardear y a uno no le gusta. Bueno, total, ya sabemos toda la historia. La misma familia. Pero entonces yo digo, está bien lo que tú mencionas de que ya no quieres hacer eso, pero en ti tiene más valor porque lo estás haciendo para agradar a Dios, ¿verdad? Tal vez yo y otras personas lo hagamos, pero no por agradar a Dios, sino por conveniencia de que no nos pasen cosas feas. Pero yo veo en el caso tuyo, Leo, que tiene más mérito lo tuyo. Querer cambiar no porque quieras cambiar, sino por agradar a Dios. Y tal vez algún día yo también lo haga. Bueno, esta es toda mi intervención. Bueno, entonces, pues ya haciendo el cambio, pues ya es... vaya, volvamos a la parábola del hijo pródigo. Pero no en lo que toca al hijo pródigo, sino al hijo que se quedó. De la relación que él tenía con su papá y de su papá con él. O sea, el papá nunca le ofreció un cabrito y el hijo nunca le pidió un cabrito. Y eso que eran familiares y que vivían en la misma casa. O sea, ¿qué tipo de relación tenían ellos? Que ni uno... No tenía confianza, el hijo no tenía confianza de pedirle al papá. Ajá. Y el papá no se interesaba en decir, oye hijo, ¿qué onda? Sí, ¿Qué te apetece algo? ¿Te quiere algo? O sea, había falta de comunicación entre ellos, ¿verdad? De las dos partes. Sí. Entonces acá ocurriría lo mismo, o sea, al dejar de hacer las cosas del mundo, las cosas que me gustan, por hacer las cosas que a Dios le agradan, entonces ya estaría yo como dicen, pasaría de ser hijo de perdición, cuando no era cristiano, a ser hijo de rebeldía, y ya siendo cristiano y alejado de las cosas de Dios, a ser humilde. O sea, ya bajo la autoridad de Jesús y aceptando lo que Dios quiera. Si Dios me quiere dar, qué bueno, y si Dios no me quiere dar, pues ni modo, lo mismo que decía Abraham. Y hay que ver que muchas personas reconocen a Abraham como la semilla de mostaza. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza y le dijeras a este sicomoro, desarráigate de aquí y plántate en el mar, el sicomoro lo haría. Entonces sería tratar de seguir los pasos de Abraham. O sea, confiar plenamente en Dios y hacer lo que Dios quiera. Y vuelvo a recalcar, si Dios dice, este es mi hijo bien amado, refiriéndose a Jesús, a él oíd, entonces hay que poner atención a lo que dice Jesús. Continuamos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto complementa lo que quiero decir. Ya siendo el sacrificio vivo agradable a Jehová, ya podemos pedir la salvación de alguien y Dios se va a encargar de que esa persona se salve. Porque la escritura dice a Faraón,
Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Aquí estamos hablando de personas que Dios está usando conforme a su propósito. Unas personas son los vasos de ira, otros vasos son los vasos de honra, otros los vasos de deshonra. Entonces, leyendo los evangelios, nos podemos dar una idea de quiénes son quiénes. O sea, como dice Jesús, el árbol bueno se conoce por su fruto. Dios no va a usar a una persona buena para hacer cosas malas, ni va a usar a una persona mala para hacer cosas buenas. Pero también hay que ver que Dios da el pago en persona. Esto yo lo veo de esta forma. Cuando nosotros nacemos es como si nos diéramos de alta en un banco y tenemos una línea de crédito que no tiene límites. Y con esa línea de crédito compramos cosas. Algunas cosas son buenas y otras cosas son malas. Pero cuando nosotros morimos, es cuando nos habla el banco y vamos a hacer cuentas con lo que te di, que fue lo que hiciste. Y lógico es que como humanos vamos a salir debiendo. Ahí es donde viene Jesús. Y Jesús se encarga de justificarnos. Se encarga de ajustar las cuentas. Hizo mucho calor ahí. Lo repito, del 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no los de los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí hay algo que también veo importante con relación a los cambios. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Bueno, entendemos por el Antiguo Testamento que Dios escogió a los israelitas para llevar a cabo su plan, porque Abraham confió en Dios. Y gracias a que Abraham confió en Dios, Dios se encarga de, pese a Satanás y compañía y gentiles, de llevar a cabo su plan. ¿Por qué? Porque Abraham confió. Entonces, el pueblo en algún momento se sienten, yo creo que esto es como en el libro en la época de Moisés, cuando el pueblo dice, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y Dios nos escogió entre las naciones, y no me acuerdo cómo va el pasaje, pero Moisés les dice, no, Dios los sacó del pueblo, los sacó de la tierra de Egipto para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, a los patriarcas, les digo, no recuerdo bien la cita, o sea,
Moisés les aclara, Dios no los escogió a ustedes por ustedes, sino que en ustedes está cumpliendo las promesas que hizo a los patriarcas. Entonces, ya cuando dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, se supone que aquí el que está diciendo esto, se supone que es Dios. Vosotros no sois pueblo mío. O sea, no son judíos, no son israelitas. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser pueblo de Dios o ser hijo del Dios viviente? Lógico es que es más importante ser hijo del Dios viviente. Entonces, si a ellos, que no los amaba, que ni los hacía en el mundo, por así decirlo, ahora son hijos míos, esta aclaración se le está haciendo Pablo a los romanos, tanto a los judíos como a los gentiles. Ahora son hijos. O sea, olvídate de que eres el del pueblo y tienes que cumplir con la ley. No, ahora eres hijo. Y como hijo tienes derecho a conocer las cosas del Padre. Como hijo tenemos al Dios Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo que nos van a reforzar para poder luchar contra las cosas que no convengan a los planes de Dios. Pero también hay que comprender que Dios respeta nuestra integridad. Y si nosotros no le pedimos a Dios que nos quite algún defecto, ese defecto ahí puede seguir. Si conforme a los planes de Dios ese defecto le empieza a estorbar, lo va a quitar. Y ahora sí que como le pasó a... ¿Cómo se llama el que se lo comió la foca? Jonás. ¿A Jonás? ¿Por las buenas o por las malas? No, pues mejor por las buenas, ¿sí? Entonces, tenemos que relacionarnos con Dios por medio de lo que dice la Biblia, no por lo que dice el pastor. Porque el pastor se puede equivocar, yo ya lo estoy diciendo ahorita dije foca en vez de ballena. Imagínense qué otros errores no cometeré. Por eso hay que estudiar la palabra. Bueno, continuando. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él, y el que creyere en él, no será avergonzado. Estamos hablando en este caso de Jesús. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es importante. Es importante porque debemos entender que Dios, antes de cortar su relación su comunicación con el pueblo de Israel, dice que les va a nublar el entendimiento. Entonces, en pláticas pasadas, vimos lo que eran los fariseos y los saduceos. Entonces, ellos, conforme a lo que ellos iban entendiendo de la Biblia, hacían sus propias enseñanzas y después eso se lo enseñaban al pueblo. Cuando Jesús les empieza a explicar todas las cosas en el templo,
allí ellos se están dando cuenta de todos los errores que estaban cometiendo. ¿Por qué? Porque era Jesús el que les estaba explicando, es Jesús el que les estaba explicando. Entonces cualquier cosa que ellos le preguntaran, no, pues es que pasa esto, por lo otro, y es que hay que ver lo que dice aquí, lo que dice allá, y por eso, o sea, Dios siendo humano por medio de Jesús, les explica todas las cosas, y ellos se quedan maravillados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de cómo son las escrituras y no lo que ellos creían. Algo muy parecido está ocurriendo ahora con eso de la diversidad de género, donde vi hace poco, no sé si sea cierto, pero que a un maestro de biología lo suspendieron porque él dijo que habían dos sexos, femenino y masculino. Y lo suspendieron porque no, es que ahora hay diversidad y hay inclusión y hay paridad y ya como se perciben las personas. O sea, tenemos que hablar, si vamos a tocar este tema, tenemos que hablarlo como es. Biológicamente sí, hay dos sexos, sexo masculino y sexo femenino. Pero la forma en que se percibe cada persona a sí misma crea una diversidad de géneros. Van a haber unos que se van a sentir hombres lobos y otros que se van a sentir dioses y otros que se sienten una miseria o sea, ya cada quien va a decir, es que yo quiero que me traten así como me perciben. Ese es el problema. Van a tener que ponerse un letrero que diga, mi cuerpo es masculino, pero mi mente es femenina. O yo pienso que soy una flor del campo, o que soy un conejo, o que yo me siento... Y que no les digan jotos porque los ofenden. Sí, y que no les digan gorditas porque también es ofensivo. Mejor pónganse a hacer ejercicio para que no les digan gordas. ¿Qué culpa tienen las gorditas? Además es una analogía, o sea, ¿qué es la gorda? La gorda es algo que está relleno de carne. Bueno, o sea, y bueno, vaya, va a parecer chiste, pero ahora ¿cómo quieren que les digamos a las gorditas? Y tengo que aclarar, porque van a haber dos gorditas, una que se come y otra que es un ser humano. ¿Cómo le vamos a decir a cada una? Decirle gorda a una mujer es ofensivo. Sí. Es como decirle estúpido a un hombre. Pero decir, chingada, pues está bien que la riego de vez en cuando, pero no me digas estúpido. Es lo mismo, sí soy estúpido, pero no me digas estúpido. O sea, sí, es medio complicado, pero hay que ver que todo esto está sucediendo porque se están cumpliendo los planes de Dios. Entonces muchos van a decir, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios está advirtiendo y los voy a entregar una mente reprobada. Mejor dicho, los entregué a una mente reprobada y ahora estoy rescatando a los que aceptan mi plan de salvación. Es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sí, pero el ser humano es el que se excluye a sí mismo al no aceptar el plan de Dios. Entonces, ¿hay diversidad? Sí, claro, sí hay diversidad. Yo mismo he dicho aquí en muchas ocasiones que me siento que soy un marrano, que soy un lobo, que soy un puerco y ando tropeando la batea. O sea, yo así mismo me percibo y me comparo con esos animales. Entonces, estas personas se perciben y se comparan con otras personas. Espero que alguna de ellas no piense que puede volar y se suba a un tercer piso y se aviente. Porque él pensó que podía volar. O sea, una cosa es lo que la persona piensa y otra cosa es la realidad. Y si vamos a hablar de personas que aborrecen lo que son, estas son las primeras personas que se aborrecen a sí mismas porque no les gusta lo que ven en el espejo. Ellos son los primeros homofóbicos porque ven algo en el espejo y no les gusta. Y estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Biológicamente hay macho y hay hembra. Bueno, también hay uno que otro que por causas genéticas nace con los dos órganos reproductores. También es una realidad. Pero cómo se perciba cada persona es asunto de cada persona. Y en el caso de estas personas que quieran aceptar a Jesús, son bienvenidos. ¿Por qué? Porque es Jesús el que pagó y es Dios el que estableció el pago.
Y es el Espíritu Santo el que convence. Entonces, debemos respetar lo que estas personas consideran para sí mismos y pedirle a Dios que haga su plan de vida, el plan que tiene para con nosotros y para con ellos. Porque no podemos ser egoístas y decirle a Dios, haz con esas personas lo que tú quieras, sí, ¿y conmigo qué? No, a mí déjame aquí en el pecado, yo me arreglo a solas con los pecadillos. No, también a nosotros. Bueno, al menos por mí, o sea, quita de mí lo que estorbe a tus planes y dame lo que vaya a favorecer a tus planes. Y del mismo modo hacen las otras personas tus planes. Entonces, si esas personas siguen así o cambian, pues son los planes de Dios los que ellos están obedeciendo. Bueno, lo vuelvo a leer porque a mí me da mucho ánimo esta palabra. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ese es el capítulo número 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Entre paréntesis, esto es para traer abajo a Cristo, se cierra el paréntesis. ¿O quién descenderá al abismo? Se abre paréntesis. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Se cierra el paréntesis. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí hay un detallito que también se puede prestar a malas interpretaciones. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero en el juicio final, o sea, cuando Dios Padre esté como juez, Satanás como fiscal y Jesús como el abogado defensor, allí es donde no vamos a ser avergonzados. Aquí en la tierra sí, porque como les digo, la Biblia se presta a malas interpretaciones, porque no, pues no dice que si te dan una cachetada, que ponle la otra, pues ya te están avergonzando, y que tienes que ser humilde, y que obedece a y hazle caso a la autoridad, y
O sea, estar abajo de todo, sí. Pero como dice la palabra, como el espíritu. O sea, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y una analogía del Espíritu Santo es la paloma. Entonces, aquí ya se está refiriendo al juicio final, donde todo el que tenga rodilla se va a postrar ante Dios y todos vamos a pasar por juicio. Allí es donde todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ya de allí nos vamos para el cielo o se van para el infierno. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Otro recordatorio de la oración. Porque aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso aquí pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Todo va para los pastores que se quieren quedar con la franquicia. En vez de desarrollar a las ovejitas como pastores, los quieren mantener como ovejas para seguirlos trasquilando. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaría ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí estoy encontrando algo, es como, no sé si sea correcta la comparación, pero el maestro de una escuela, ¿con quiénes se sentirá más orgulloso? ¿Con los alumnos que quieren aprender o con los alumnos que en un principio no querían aprender? ¿Con quién se sentirá más orgulloso de ver que pasaron, que fueron aprobados? ¿Con el alumno que ya está allí queriendo aprender y que le pregunta al maestro y qué pasa con este, qué pasa con otro y qué fue que vino? ¿O con el socarrón que hay que ir por él y estarlo checando y a ver qué hiciste y por qué lo hiciste y estarlo alentando y para que pueda salir, para que pueda graduarse? ¿Con cuál de los dos el maestro se sentirá más orgulloso? Supongo que por los dos puede sentir alegría, pero ¿por cuál de los dos podría decir sabía que podía? Digo, no sé si sea correcta la comparación, pero bueno. Es difícil contestar, porque pues, como la persona que no quiere, o sea, que pues, es socarrón y todo eso, y le da tristeza al maestro, pues quiere que aprenda para que ellos puedan ser alguien en la vida, ¿verdad? Aquellos jóvenes, ¿verdad? Pero como el que ya le echó todas las ganas, ¿verdad? Ya está, dice, no, este sí va a salir. Pues no sí, sé. Es variable porque puede ser las dos cosas a la vez. Sí. Por ejemplo, bueno, yo como tuve la experiencia de ser maestro, pues también lo que tú comentas, Leo, de que pues al malo, al negativo, se le echa gana, oye, mira así,
y una, dos, tres veces, y ya lo que te tuve, no me interesa. O sea, en un principio sí lo puedes estar apoyando y con gusto, pero ya después te sacan la vuelta, no entiendo. Mal para él, pero también no es, oye, no va a estar perdiendo el tiempo con una persona que no quiere y ahora sí que estamos al revés del evangelio. No vamos a dejar a 99 por 1, eso es en la Biblia, pero acá entre nosotros, porque había veces que teníamos el problema de un huerco indisciplinado requería el 60-70% de la atención del maestro y a todos los que estaban sentados ahí queriendo aprender le dedicábamos un 30-40% porque pues, nos enfocábamos en el atoso. Sí, que para sacarlo adelante, bueno, por quererlo sacar adelante a él, rezagábamos a todo el grupo. Eso no es justo tampoco. Bueno, pues acabas de demostrar, bueno, con tus propias palabras acabas de decir lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Me cansé. Me cansé de estar detrás de ellos, mandé a mi hijo porque es por demás, ellos no pueden por sí mismos. Entonces, ahora cambian los planes. Por eso él dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Por qué? Porque hay un cambio de planes. O sea, Dios va conforme vamos a estudiar las dispensaciones, vamos a ver que Dios se adapta a la forma en que quiere trabajar el hombre. Hasta cierto punto se adapta, pero cuando ve que el hombre rompe el pacto, viene un juicio y se establece un nuevo pacto, conforme a las expectativas del hombre. Vuelve a pasar ese periodo, el hombre vuelve a fallar, vuelve a haber otro juicio, se vuelve a establecer otro pacto. Y ahora bien, por eso tenemos la inocencia, el gobierno humano, la promesa, y dentro de la promesa vienen los libros, vienen los libros de ¿qué? Jueces, reyes, o sea, en cada libro nos está diciendo algo que pasó, y ese algo que pasó tiene una analogía con Jesús, pero también se adapta a la forma en que quiere trabajar el hombre, pero el hombre falla, viene juicio y viene un nuevo pacto, y viene otro juicio y viene otro nuevo pacto, y así se va. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios establece su propio pacto con él mismo por medio de Jesús. Esta es mi sangre que se derrama por muchos, o que es derramada por muchos. Esta es la sangre del nuevo pacto. O sea, el viejo pacto, que es el Antiguo Testamento, queda para los judíos que no aceptan a Jesús. Y el nuevo pacto es para los gentiles que aceptan a Jesús y para los judíos que aceptan a Jesús. Entonces, en el libro de Romanos lo que se está haciendo es excluir lo que es de los judíos y lo que es de los gentiles con lo que es del cristianismo. Entonces, aquí se está, en este libro, se está manejando todo lo que es el Antiguo Testamento y todo lo que enseñó Jesús. Por eso les dije en algún momento que el libro de Romanos por sí solo puede destruir cualquier ministerio que no está sentado en la Biblia. Bueno, vamos a continuar. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ve? Lo que les venía diciendo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Todos los eventos que pasan en el Antiguo Testamento tienen una relación con Cristo. Y los que creen son los que van a entender esas analogías. Los que no van a creer, los que no creen, no van a entender. Porque la justicia es por la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Otra relación debemos acordarnos de la oración. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El remanente de Israel, capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, que invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, pero es sencillo. O sea, la salvación es por gracia, no hay vuelta de hoja. No hay una relación con los mandamientos ni con la ley mosaica. Es por gracia, así de fácil. Que querramos hacer algo que coincide con la ley es una cosa, pero no es la ley. O sea, hacemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si a mí me nace amar a mi prójimo como a mí mismo, independientemente de que lo diga la ley, yo lo estoy haciendo porque a mí me nace hacerlo, no porque esté en un mandamiento. Si a mí me nace amar a Dios por lo que Él es, o por lo que Él puede, bueno, ahí sí hay diferencia. Amar a Dios por lo que Él te puede dar y amar a Dios por quien Él es, hay mucha diferencia. Podemos decir que los judíos buscaban agradar a Dios por lo que podían recibir de Él. Y esto lo digo basándome en la parábola del joven rico, pero por lo que dice Pedro. Cuando Jesús dice, es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, creo que es Pedro el que dice,
Siendo así las cosas, entonces ¿quién se podrá salvar? ¿Por qué? Pues, ¿cuántos ricos hay? Y para ellos va a ser difícil. Entonces imagínense para un pobre. ¿Por qué? Porque ellos creían que la riqueza tenía mucho que ver con qué tan bien le caes a Dios. Era un parámetro. Una persona que, por ejemplo, eso lo podemos ver en el libro de Job. Cuando Job estaba en la opulencia, sacrificio todos los días, y lo iban a ver, y le pedían consejo y todo lo demás. Y cuando vino sobre él lo que pasó, que muchos lo consideran injusto, ahí la gente ya no le hacía caso, ya, escúchala, como que no, guaca el apoyo, no se me vaya a pegar algo de lo que él trae. ¿Por qué? Porque él había perdido la riqueza y había perdido la salud. Entonces, eso, en lo personal, porque es que muchos relatos de la Biblia, para que en aquel tiempo entendiera la gente, lo metían como parábolas. uh-huh. Y por ahí se comenta que Cristo fue uno de los que más usó la parábola para llegar para hacer entender a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, de algo que era real, pero lo platicaba de otra manera, pero dándoles a entender. Uh-huh. Entonces, yo pienso, en lo personal, que toda la historia de Job es parabólica. O sea que es como un ejemplo para que nosotros apreciemos el amor de Dios. Porque si es cruel, ¿no? Todo lo que le pasa y todo por darle gusto al diablo. Y cómo Dios va a estar hablándole al diablo de que, mira, tienta. Uh-huh. Para mí es ilógico, Sí. que Dios se haya prestado a eso. Entonces, alguien inventó eso como una historia, pero para que nos cayera el 20 a nosotros. De que no porque yo la regué, como el hijo pródigo, pues, Sí. ya la riegas, te regresas con Dios y Dios te va a perdonar y te va hasta festejar y todo eso. Y por el otro lado, siendo que Job era el perfecto, era el que más le agradaba a Dios, que le pasara eso, se me hace a mí medio chistoso, medio raro. Sí, es contradictorio porque no tomamos en cuenta lo que es Dios. O sea, Dios conoce el futuro, Dios sabe, o sea, Dios es el que escoge el mazo, reparte las cartas y sabe las cartas que le tocaba a cada quien. Entonces, Dios tenía la confianza tenía la seguridad de que Job no iba a fallar. Pero pasarlo por tanto sufrimiento y nomás para darle gusto al diablo. No fue para darle gusto al diablo. ¿No? Es que esa es una parte, por eso digo que cuando llegamos al Evangelio, llegamos con ideas que nos han inculcado, llegamos con lo que dice la canción, con lo que dicen en la película, pero si tomamos en cuenta, bueno, al menos lo que yo he entendido en cuanto al libro de Job, yo creo que la venida de Jesucristo tuvo mucho que ver con el diálogo que tuvo Job con Dios. Porque todo el rollo que Job, que dónde andabas cuando yo hice el universo y todo ese rollo. No, es más adelante. Es más adelante, porque Job le dice a Dios, bueno, palabras más, palabras menos. Dice, bueno, si en algo he fallado, corrígeme. Dime, ¿en qué he fallado para corregirme? ¿Por qué? Porque hay amistades que van con Job y le llevan sacrificios, le llevan animales para que él los sacrifique y él pueda restablecer su relación con Dios. Pero Job se aferra a, no, es que yo hice las cosas que Dios pidió y yo creo en Dios y le pido a Dios que si en algo he fallado, me corrija. Si yo acepto los animales que ustedes me están dando y hago el sacrificio, yo estaría aceptando un error que yo no sé si lo cometí o no. Y entonces empiezan ellos a tratar de convencerlo y Job se molesta con ellos y defiende a Dios. Pese a cómo le estaba yendo en ese momento, él todavía defiende a Dios. Y es entonces cuando Dios se le presenta a Job. Y Job dice, de oídas te conocía, pero ahora te veo, ahora te conozco. O sea, pese a
¿cómo podría decir? Así como una persona que ha oído de Dios, pero por lo que dicen las películas, lo que dicen las canciones, y nunca ha tocado la Biblia. Un ejemplo, síganme con la fábula, con la fantasía. Esta persona tiene mucha riqueza, pierde todo, le queda su esposa, que todavía su esposa en vez de ayudarlo, pues ya reniega de tu Dios y muérete. Todavía Job le dice, estás hablando como una mujer borracha. Vamos a aceptar nada más lo bueno de Dios y no lo malo. Luego vienen los amigos y le dicen, mira, te traemos animalitos para que expíes tus pecados, los ofrezcas en sacrificio. No, ¿por qué? Yo estoy bien. Yo hice las cosas que Dios pedía. Y si en algo estoy mal, que Dios me corrija. Que Dios me diga que estoy mal. Y tratan de convencerlo y él se enoja con ellos y defiende a Dios. Pese a todo lo que le estaba pasando, defiende a Dios. Yo por un dolor de muelas, por una mujer que no me hace caso, ando chillando. Ahora, si estuviera como él, porque creo que se tardó como alrededor de 10 años lo que él estuvo padeciendo. No fue así nomás de un ratito, fue un tiempo considerable. Todavía tengo que vestirme, no tengo lepra, no tengo nada. Y estoy chillando, estoy como los marranos que tantito se atora y empieza. Entonces, no hay punto de comparación en cuanto al compromiso que tenía Job con Dios sin haberlo conocido, nada más de puras oídas. Y el compromiso que yo tengo con Dios después de que Él me sanó de SIDA. O sea, yo soy un mal agradecido comparado con Job. Entonces, pese a todo lo que vivió Job, todavía Job defiende a Dios. Y yo creo que ese defender a Dios es lo que motiva la venida de Jesucristo. Eso es lo que yo creo en mi forma de ver personal. Le digo, en su momento vamos a tener que leer el libro de Job. Y si Dios quiere, vamos a entender algunas cosas. Es que tiene un significado por lo que le pasó a Job. ¿Sí? Nomás que hay que investigar por qué le pasó, ¿verdad?, la situación. Es como cuando le pasa a uno. Entonces uno a veces recalca a uno muchas cosas. Realmente el Señor dice que los más somos nosotros mismos. A veces provocamos uno mismo tantas cosas. Y a veces queremos culpar a Dios porque es bueno, pero si Dios, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué me hace esto? Pero es que hay que ver otro detallito. Que los hijos de Job murieron sin culpa. Porque Job siempre ofrecía sacrificios por el perdón de sus pecados. Entonces cuando ellos mueren limpios de pecado. Se supone que fueron con Dios. Porque después dice que le duplicó los bienes, le duplicó los hijos. No sé de la esposa, pero bueno. Ya lo veremos después. Dos esposas. Pues es que antes era permitido que un hombre pudiera tener varias mujeres. Siempre y cuando no hiciera menos a ninguna de ellas, ni a los hijos de ninguna de ellas. O sea, si querías llevarle un regalito a una, vas a tener que llevarle regalo a todas las mujeres. Si quieres llevar a una al baile, vas a tener que llevar a todas las mujeres. Y no por errores, sino que tenía un significado también eso. Entonces, inclusive había varones que se casaban, moría el hermano y se casaban con el hermano. O sea, eran cosas, ¿verdad?, que tienen un significado. Sí, por la descendencia. Lo que pasa que como descendencia, para que no se perdiera la descendencia, ahorita en la actualidad es otra cosa. Vivimos bajo gracia, pero a veces yo me he encontrado varones que dicen, no, que al cabo dejan una mujer y luego dejan otra y otra, dicen que al cabo hay que tener unas 7, al cabo es permitido, poco no ha leído la Biblia, lo dice. O sea, el hombre carnalote se va a todas esas cosas, pero porque no sabe lo que dice la Biblia. No se va a los contextos. Sí, si se fuera ahí a lo que dice la palabra y los entendemos, porque como no han leído la palabra y no la han entendido, pues por eso se van a todas esas fábulas, como luego se dice, ¿verdad? Pero realmente todo lo que pasa en lo que es dentro de la palabra, en el Antiguo Testamento, tiene un significado.
a veces nos ponemos a meditar y decimos, bueno, pero ¿por qué? Hubo muchas cosas que Dios permitió, pero pues Él sabe por qué lo hizo, ¿verdad? Porque permitió esa tortura, como dice el hermano, permitió esa tortura de Job y no vamos a pensar que lo dejó pues unos días, no, pasó esa lucha muy grande. No dice tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo sí fue largo, ¿verdad? Entonces pasó ya. Pues ya ahorita esas situaciones, pues como dice usted, hermano, apenas nos pellizcan un pellizquito y ya estamos llorando. Y a veces culpamos de muchas maneras a Dios, pero realmente hay cosas que Dios no tiene la culpa. Es uno mismo por nuestras incoherencias, por nuestras cosas que hacemos a veces. Y es uno mismo que acarrea uno muchas cosas. Todo tiene un significado. Todo. Sí, y es lo que tratamos de encontrar. Sí. Por eso le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento. Ahora, con respecto a hablar en parábolas, la parábola es algo o es un mensaje que neutraliza la lógica y la fe. O sea, es un mensaje que entra directo al inconsciente, no puede ser cuestionado. Es como decir, la persona que ama no hace las cosas que pongan en riesgo la relación. Entonces, lo vemos por la lógica, lo vemos por la fe, no hay por dónde hacerle el fuchi, pasa directo al inconsciente. Entonces, así las parábolas. Bueno, nos quedamos... Es como la parábola de la higuera. ¿Sí? Dios habló de la higuera que se secó, ¿verdad? Entonces él hablaba, ¿verdad? Por cosas, como dice mi hermano. Y pues a veces, ahorita pues a veces la gente entiende, ¿verdad? Porque Dios hablaba en las parábolas, ¿verdad? Como la higuera que se secó. Hubo muchas cosas que él habló en parábolas. Tenemos que trasladarnos a la época del momento en que se está escribiendo el libro. O sea, tenemos que ver, para entender el libro de Romanos, tenemos que entender qué era lo que pensaban los romanos de la vida, qué era lo que pensaban los judíos, las religiones que ellos profesaban, y luego se les plantea el cristianismo. Tenemos que irnos a esa época y a esas condiciones de vida, las que una persona podía enfermar y saber si sobrevive. O sea, ¿qué era el periodo del tiempo de vida? Tal vez unos 30 años, 40, no sé. Unos 50 bien alimentados. Y agarre su cayado y váyase a cuidar a las vacas y a las chivas, y si le sale una víbora, hay que no lo vaya a morder, porque si lo muerde se muere. O sea, tenemos que ver la forma en que ellos vivían para poder entender los ejemplos que Jesús les daba. O sea, eran cosas que para ellos eran cotidianas. Y también hay que ver el poder que tenían los apóstoles para ese momento. O sea, un apóstol que llegara y multiplicara los peces y los panes y sanara a y resucitara al otro, y pues oye, pues ¿a qué Dios le sirve? Porque no me alcanza con lo que tengo para los sacrificios. No, así déjalo. ¿Cómo? ¿A qué templo llevo? ¿No? Así, tan, de acuates. ¿Y qué hay que hacer? Creer. Como Moisés cuando le dio la vara también, la serpiente. Pues cuando Jesús curó a la suegra de Pedro, creo. Que le traía bronca a Pedro. ¿Por qué le sanó a la suegra? Pues era otro tiempo. Era otro pensamiento. Bueno, entonces terminamos. Tenemos que... No debemos adaptar la Biblia a lo que nosotros creemos, sino que nosotros debemos imaginar cómo se vivía en esa época, y ya habiendo imaginado cómo se vivía en esa época, entonces entender lo que está pasando, leer la Biblia y entender el por qué estaba pasando todo esto. La ley dice que era una época dura, ¿Sí? Dura, pues era la ley, o sea, la ley era muchas cosas, que tenían que cumplir la ley, y ahora pues es bajo gracia.
Sí. Yo creo que si hicieran, ¿cuándo podríamos hacer la ley? Pues por eso Jesús vino, porque jamás iban a cumplir la ley. Pues había una parte que dice que la mujer cuando está en su periodo tiene que salir de la comunidad porque es inmunda. Sí. Entonces, podríamos imaginar cuántas mujeres están en su periodo y váyanse allá al cerro o atrás del cerro hasta que se les pase Sí, el tiempo. Sí, porque esa era la ley, tenían que irse, ¿verdad?, en lugar para poder, hasta tanto no se determinara, ¿verdad? Sí, entonces... Y ahora no, pues hay mujeres que andan y vienen a las iglesias. Sí, pues ya no hay... Porque pues vamos bajo gracia. Pero la ley de antes era muy diferente. Sí, y conocer la ley también nos va a ayudar a entender la forma en que vivían los judíos, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Recién vi un documental donde decía que de un campo de concentración, donde localizaron el menú de los judíos, que era cáscara de papa y pan. Era lo único que comían. No carbohidratos. Almorzaban, comían y cenaban. Cáscaras de pan, cáscaras de papa y pan. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues nomás el plan era matarlos, pero no los mates tan rápido porque necesitamos trabajadores. Pero lo que te da fuerza es la proteína, ¿no? Sí, pero la idea que tenían los nazis era exterminar al pueblo. Irlos agotando. Irlos agotando hasta que murieran de cansancio. Pero que no se murieran. Sí, es como las tarjetas de crédito. Ahórcalo con los intereses, pero no lo mates. Manténlo pataleando. Cautivo le llaman. Sí. Cliente cautivo. Sí, algo así más o menos. Apenas va saliendo y mire qué bueno que vino, le tenemos una promoción exclusivamente para usted. Aprovechela porque ya caduca mañana. Y ahí Es como nosotros. Y le llega el pago tardío. Nosotros pedimos un préstamo. Pero entonces yo fui de aval, de la Roma Drama. Y luego yo le dije, mira, saca el dinero, ¿verdad? Una necesidad que teníamos. Y luego vas de cuenta de que pues pasó la epidemia y se quedó así. Y hace poco le llegó allá el papel. Pero entonces, según ellos, ¿verdad? Ya, pues como subió el interés, o sea, lo demás se perdió. Porque lo más que se debía con estas mujeres, porque es como una cadenita, ¿ves? Esas mujeres que hacen ¿cómo se le llaman? Como una cadenita, hombre, que 1, 2, 3, 4, es un grupo. Como un grupal, hombre. No, pues es un grupal, se metió mi hija en un grupal. No, está bien, pues. Yo voy a avanzar, perfecto. ¿Le confía o cuál? Como confía por ahí, algo así. Y luego casi, creo que son puras mujeres, ¿verdad? Sí, no aceptan hombres. No, ándele, pues debajito de la... Y son como tandas, ¿verdad? Sí, y ándele, no fue... Pero si no paga una de ellas, las demás tienen que pagarlo. Todas pagan, entonces no fue error de nosotros, sino que lo saben, es maña, es por maña. Sí, entonces, nunca pensamos de que ellos pasó la epidemia y no se pudo dar ni un peso porque tuvieron un problemía con las que andaban en el medio. No, y se enojaron, no, yo a veces no creo eso, no, yo no creo eso, yo porque es plan con maña, y entonces, no, pues así quedó. Ándele, los mismos que andaban, pero le vendieron a una financiera, vendieron, y pues de ahí nos mandaron llamar. Fuimos, de todas maneras fuimos a hablar, porque pues tampoco fuimos a hablar, pero ahora lo que quiere, ahora esto, de que todas las que estuvieron en el grupo no se quieren presentar. Y a mi hija le dijeron, no, dijo, pues usted que le va, o sea, a usted que le va que no se presente nadie, porque ya las visitamos, ya les dejamos el papel, a usted que le va, usted preséntese, porque va a subir el interés a lo mínimo, hasta 20,000 o más. ¿Pero cuánto? Digo, ¿cuánto habían pedido? Nosotros, 6. 6,000 y les iban a cobrar 20,000. Como 25 o 25,000 pesos. Bueno, entonces le dije yo, oiga, tanto, pero si ya se debía 2,500. Pero como dijo, no, usted olvídese de aquello, porque eso ya nada que ver. Entonces, eso ya nada que ver porque
ustedes tienen firmado un pagaré en blanco. Y No, nunca pues ahí le pueden poner lo que ellos quieran. y ellas nunca se fijaron que firmara, pensaron que buscaban ellos un pagaré de esos largos, no, un pagaré en blanco firmar. Y hasta que fuimos nosotros con otros licenciados a hablar, unos que dicen que apoyan. No le dijeron a mi hija, no, dijo, mira, es que tú firmaste un pagaré. Y como firmaste un pagaré, tienes que, pues, fuercita, nosotros podemos echarte la mano, podemos ayudarte en ayudarte para que hagas un convenio, pero aquí tienes que pagar en los camiones y todo. Mejor te vamos a decir la verdad, mejor ve en el lugar donde están, y luego ahí haz un convenio para que te salga más barato. Si no, aquí va a ser puro dinero, te va a llegar a bastante. Mejor ve directamente, otra licenciada, y arregla eso, porque aunque ustedes no crean, porque ustedes están haciendo algo omiso, o sea, como al cabo no me hace nada, pero créanmelo, que va a pasar el tiempo, el tiempo, y no crean, va a subir a un extremo hasta más de 20,000 pesos. Y no va a haber esperanzas de bajar. Entonces le dije yo a mi hija, ¿sabes qué, mi hija? Olvídate ya de todo eso. Vamos a hacer un convenio, que lo hagan, de ver de cuánto. Pero a nosotros nos rebajaron porque buscamos las mujeres, pero nomás buscamos dónde vivían, para que ellas se comuniquen, porque es un grupal. No, ya dijo, no, está bien, se los vamos a dejar, tráiganos 3,000 pesos. ¿Y de dónde le dije, le vamos a dar 13,000? Lo único que traemos son 1,000 pesos y eso porque lo conseguimos. ¿Cuánto pedían? 3,000 para hacer el convenio. Pero era nada más para aceptar un convenio. Nada más. Porque luego. No, pues siguen nada más porque hace ¿Ya con cuenta. eso ya rompían el convenio? Sí, no. Digo, no, para pagaré. nada, se tiene que seguir pagando. Quedaron, creo que 11. Sí, o sea, para aceptar un convenio ellos necesitaban 3,000 pesos para empezar el. Así. Para empezar a negociar. Sí, porque así le pasó a mi hijo Ángel. No, pues ya el Fuimos último y- dijo, mira aquí está sus recibos y todo, aquí va a venir a dar por ser usted, porque haz de cuenta vino usted a hablar y trajo los números de esas mujeres, dijo, de esas mujeres que ya no querían presentarse, por eso le vamos a ayudar, usted aquí nada más va a traer 300 pesos por semana y el convenio ya queda de 11. No, qué barros. De 11. Bueno, o sea, pues. es como dice el hermano, es todo así, todo por debajo del agua. Dijo una licenciada, dijo, no, hijo, es que el error más grande de ustedes es firmar, porque esto ellos y esos que hicieron eso, se esfumaron, nomás vendieron a la financiera. Sí. Porque Bueno. dijo la otra licenciada que fuimos a ver, dijo, no, dijo, es plan con maña, y es por ustedes, porque ustedes se dejan. Dijo, Bueno, ustedes pues no terminamos el día de hoy. No es que no se deje, si supiera uno la verdad, pues no le entra. Y luego dice, mira, Claro. nunca nos presentaron esa hoja, nunca. Fírmela aquí y nunca les dijeron por qué. Ellos pensaron que nunca habían firmado algo porque por debajo, nomás así. Ya se la saben, la saben. Exactamente. Y la mujer que andaba se desapareció, tuvimos que buscarla. Sí. Y por medio de números pues la encontraron. Pues sí, pero pues igual no, ya saben cómo evadirse. Sí, de todas maneras. Y es Bueno, como- pues ya terminamos por el día de hoy. Bueno.